precisamente uno de los oradores más vehementes que participó en esta discusión es el senador del PAN, Damián Cepeda Vidales, a quien le damos la bienvenida esta tarde aquí a los periodistas. Como siempre, muchas gracias, senador. Me da mucho gusto en saludarlos a ambos. Como siempre, un gusto participar con ustedes y un saludo a todos los que nos están viendo. Muchísimas gracias. Oiga, a ver, explíquenos no con los tiempos que se dio ahí en el Senado, porque rápido vamos a levantar la mano para, incluso por alusiones personales, pero así muy brevemente, el planteamiento dice Ricardo Monreal, pues es simplemente extender un plazo, extender ese transitorio del 24 al 28. ¿Por qué no? Te va con mucho gusto. A ver, la militarización en México ha sido un fracaso rotundo. Fracasó con Felipe Calderón, fracasó con Enrique Peña Nieto, ha fracasado con Andrés Manuel López Obrador y va a continuar fracasando los años que le demos. O sea, como solución al problema de seguridad pública, está demostrado en el mundo que no funciona, porque las Fuerzas Armadas, con todo respeto lo digo, están formadas para otra cosa, para el combate, para eliminar al enemigo. Por ello, claro que pueden ayudar, y ahorita me regreso a ello, es importantísimo decirlo, claro que pueden ayudar, pero no deben de ser los responsables directos de la seguridad pública. No ha funcionado en el mundo y no ha funcionado en México. En el tiempo de Felipe Calderón tenían 50 y tantos mil militares a cargo de la seguridad pública en el pico de la guerra contra el narcotráfico. Hoy hay casi 100,000 en la Guardia Nacional, más otros 100,000 de las Fuerzas Armadas que están ayudando. Y hoy en el gobierno de López Obrador tenemos más de 120,000 homicidios dolosos, la mayoría a manos del crimen organizado. Entonces es un fracaso. Lo que nosotros decimos es, pues no queremos que continúe ese fracaso en la seguridad pública en el país. ¿Qué quisiéramos ver y qué estamos proponiendo? Que podamos entrar a discutir un cambio en la estrategia de seguridad pública que deje a un lado la militarización permanente y que pueda entrar a formar un cuerpo civil fuerte, nacional, que tenga capacidad de despliegue territorial, que se supone que iba a ser la Guardia Nacional, que combata al crimen organizado, no que los salude cuando pasan enfrente de ellos, ni que se encierren en sus cuarteles cuando están secuestrando, extorsionando y matando ciudadanos, como en Caborca, Sonora, o en Michoacán, o en Guanajuato, o en Jalisco, o en Zacatecas, o en fin, en todos lugares que hemos visto, y que se fortalezca policías estatales y municipales, porque a nivel local es donde está más del 95% de los delitos. Eso es lo que queremos, y lo único que pedimos es que se cumpla lo que acordamos en 2019. A mí no me van a contar historias. Yo estaba sentado, yo era el representante del PAN en la negociación de esa reforma constitucional. Y cuando se le dieron los votos a Morena y al gobierno para crear la Guardia Nacional fue con esa condición. Y dijimos, sí te damos 5 años, con mucho gusto, para que ayuden las Fuerzas Armadas de manera extraordinaria, subordinada, fiscalizada, regulada y temporal, mientras formas la Guardia Nacional Civil. Pero hoy es evidente dos cosas. Primero, todavía no se acaba ese plazo. Dejemos que concluya y hagamos la valoración de qué pasó. Pero segundo, el presidente a todas luces está diciendo, no voy a hacer una Guardia Civil, no la voy a hacer militar, y eso va en contra de la Constitución. Pues no estamos de acuerdo en darle un cheque en blanco para que continúe por esa ruta del fracaso. Lo que hoy le decimos es cumpla con la Constitución, dé resultados y con mucho gusto pasamos a ver esta estrategia distinta, en donde incluso, por cierto, fíjense bien lo que voy a decir, cuando menos un servidor estaría de acuerdo en que se apruebe una ley que regule, como dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la participación de las Fuerzas Armadas no por 1 año, ni por 2, ni por 5, ni por 10, siempre que se requiera, pero regulado, para que con características muy particulares, siempre complementaria a la fuerza civil, siempre subordinada al mando civil, pueda ayudar en las labores de seguridad pública, no como ahorita quieren, simplemente te lo encargo y yo no sé ni para qué, porque luego les dan la instrucción y no hagas nada, ¿no? Senador Damián Cepeda, efectivamente, una de las
de los recursos que ha habido, ni siquiera en el gobierno de López Obrador, ni en el de Calderón, ni en el de Peña. La militarización, en todo caso, de la Policía Federal viene desde Ernesto Zedillo cuando se crea la Policía Federal Preventiva. Sigue con Vicente Fox. Pero de inicio nada más, Pero no como a lo que me quiero referir constante. es, y usted lo dice, fortalecimiento de las policías estatales. No hablo de las municipales, de las estatales. Guanajuato es el estado emblema del PAN. En esa entidad ha gobernado de manera ininterrumpida 3 décadas, 30 años, y es el estado más violento de la República Mexicana. ¿Dónde están el modelo de policía de un gobierno del PAN que ha gobernado un estado 30 años? Pues lo hizo también en Baja California, 30 años. Otro estado que dejó destrozado por la violencia. ¿Qué ha hecho el PAN desde los estados? A ver, con mucho gusto te contesto porque me pones exactamente el ejemplo perfecto. Los gobiernos estatales, sean del PAN, sean del PRI o sean de Morena, no son responsables de combatir al crimen organizado. El responsable constitucional y legal de combatir las bandas del narcotráfico es el gobierno federal. Lo es hoy, que es Andrés Manuel López Obrador. Lo fue ayer, que fue Enrique Peña Nieto. Déjeme contestar. Y lo fue antier, que fue Calderón. Los cuerpos policíacos locales no están hechos para ello, están hechos para coadyuvar y para atender los delitos locales. El crimen organizado no es un delito local. Si tú te fijas, dame un segundo, en lo que le corresponde a las policías estatales y municipales, te vas a encontrar con que tienen los mejores resultados. Lo que está generando la ola de violencia, los secuestros, las extorsiones, tanza, los gentes colgadas, es el crimen organizado. Y el gobierno no lo está combatiendo, el gobierno federal. Por eso creamos la Guardia Nacional. Perdóneme, senador. Déjame y termino el comentario nada más. Que lo iban a combatir y no los están combatiendo. Yo les doy un dato público, tomado del informe de la Guardia Nacional. ¿Saben cuántas detenciones tiene la Guardia Nacional? Es responsable de solo el 2% de las detenciones a nivel nacional. 2%. Y las Fuerzas Armadas tienen menos que la Guardia Nacional. Están patrullando nada más. Entonces yo lo que digo es, espérenme tantito, pues. No están haciendo su trabajo. Saben que la Policía Federal, esa tan pateada, rechazada, humillada por este gobierno, tenía más del doble de detenciones que las que tiene la Guardia Nacional hoy. Entonces, no, o sea, yo lo que te digo es, cuando Calderón tenía la responsabilidad, que la asuma. Y yo sin miedo aquí, fíjense cómo yo sí puedo decir, fracasó. Qué curioso que no puedan decir que está fracasando López Obrador cuando es la misma responsabilidad, pues. Le toca al presidente de la República y al gobierno federal combatir al crimen organizado. Así de directo lo digo. Perdón, Alejandro. A ver. No, en efecto, eso sí es verdad. El crimen organizado es competencia del orden federal. Pero ¿sí? Solamente en los delitos del orden común, y del orden común son los homicidios. ¿Dónde está el esclarecimiento de las fiscalías? En Guanajuato tienen desde el 2009 con el mismo fiscal, con el mismo jefe de la policía estatal. Sí. Y la violencia, no solamente de orden federal, no, delitos del orden común está hasta arriba. Es muy probable que usted no lo sepa, pero en Guanajuato la violencia y la inseguridad en materia, en delitos de orden común, está por las nubes. Santa Rosa de Lima y al huachicol, ambos delitos federales. Es que yo, no tengo problema, fíjense nada más cómo empiezo, nomás para regresarme un poco. Yo no tengo problema en que es que íbamos muy bien. A ver, senador. Déjame decirlo, pues. Asuman su responsabilidad. Yo no sé a qué otro actor del PAN conocen que diga, creo que fracasó Felipe Calderón siendo gobierno del PAN. Pero me da risa cómo después se voltean. Eso en realidad es lo de menos.
sí era responsabilidad del presidente. Y cuando López Obrador gobierna, no es responsabilidad del presidente, no, es responsabilidad del gobierno federal del narcotráfico siempre. Y en todo caso, Sí, sí, yo lo no, que eso digo no está hoy, en discusión. A ver, pero mira, hay otros delitos estamos del fuero debatiendo común la que sí son reforma, responsabilidad de los gobernadores. claro, la Y a mayoría, ver, por el robo que eso hasta la quiero plantearle lo inflación, siguiente. claro. Por eso le quiero plantear lo siguiente. El discurso del PAN no es unánime en el sentido de de cambiar la estrategia de seguridad. Alguien de los En el principales Senado, involucrados, y regreso a lo que planteaba Álvaro, porque ese es el fondo de las cosas, alguien de los principales involucrados y que está metido en un gran fracaso en materia de seguridad es el gobernador Diego Sinue. No ha dicho una palabra. O sea, no le ha a dicho, ver, a ver, que mañana aparezca o que les diga a ustedes, oigan, ya párenle es con el ese discurso falso que es muy debate. grillo y que es Pues, en el Senado de la República. a Y ver, ahora déjame se asuman decirlo. que si ustedes me quitan a la Guardia Nacional y al Ejército, se va a Pero incendiar este ¿quién está Estado. Si diciendo así que le está como vamos a está, quitar a la Guardia Nacional? Es que ese es parte del tema. Nomás, yo escucho todo lo que me digan, nomás déjenme después hablar a mí para defenderme. Es que seguro. es la mentira del presidente López Obrador. Nadie está planteando quitar la Guardia Nacional, al contrario, estamos exigiendo que la Guardia Nacional que se aprobó en la Constitución exista, porque al día de Es hoy no que existe. No, eso es no, un, no, 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 no. o sea, si No, usted dice cambio de estrategia, la estrategia es la Guardia Nacional, senador. no, estimado, es que ese es el problema. No están haciendo la Guardia Nacional que se aprobó en la Constitución. La Constitución dice que es un cuerpo civil. Lo que está haciendo el presidente es No, entregarle a las Fuerzas Armadas el tema. Déjame terminar, pues, es que, pues se va, o sea, pues, o a qué me invitaron. Es un intercambio, pues, ¿no? La viene. Guardia hoy tiene 113,000 elementos. Yo quisiera que tuviera 300,000 para acabar pronto. Nadie está diciendo que se vaya de los estados, que se queden, que le entren, que combatan frontalmente al crimen organizado como hoy no lo están haciendo. Lo único que estamos diciendo es, este transitorio no es de la Guardia Nacional, es que es parte del problema. Este transitorio no habla de los elementos de la Guardia Nacional, esos ya existen. Habla de que las Fuerzas Armadas permanentes, el Ejército, no la Guardia Nacional, el Ejército pueda ayudar en labores de seguridad, siempre y cuando sea de manera extraordinaria, complementaria, subordinada. Nosotros lo que decimos es de acuerdo, pero cumple con lo que se prometió en la reforma de la Guardia Nacional, que es que formes un cuerpo nacional fuerte. Dos, cumple con lo que dice el transitorio séptimo, que dice que tienes que invertir en policías estatales y municipales. Saben que en el sexenio anterior se dedicaba 21,000 millones de pesos a las policías estatales y municipales y hoy solo 8,000. Las están asfixiando. Cuando el INEGI le pregunta a la gente, oye, ¿cuál es tu primer contacto con la inseguridad? No te contesta crimen organizado, te contesta salgo de mi casa y en el parque están tomando y se están drogando y me asaltan. Voy al transporte público y no hay alumbrado y me asaltan en el transporte, me asaltan en mi casa, me roban el carro. ¿Eso lo va a solucionar militares con armas largas patrullando en Hammers? Claro que no. Necesitamos fortalecer policías estatales y municipales. Es lo único que estamos diciendo. Por eso decimos, oye, pero espérame, presidente. O sea, tú no estás cumpliendo con hacer la Guardia Civil. Tú no estás cumpliendo con invertir en policías estatales y municipales del presupuesto federal. Y quieres un cheque en blanco para continuar por esta ruta que fracasó Calderón y que fracasó Peña y que fracasaste tú, pues claro que no. Sentémonos a debatir cómo sí garantizar la seguridad pública. Eso en el tema de fondo, ¿eh? Pero en el tema, digamos, de forma, y yo lo dije y para mí es igual de importante, ¿eh? Fíjense bien lo que estoy diciendo. Yo no estoy dispuesto a avalar con mi voto ninguna reforma que se haya conseguido con el uso político de la justicia y que sea parte de un pacto de impunidad. Me parece de lo más despreciable como lograron los votos en la Cámara de Diputados y no estoy dispuesto a avalar ese acuerdo en lo oscuro que hicieron. Senador Damián Cepeda, hoy finalmente hubo una amplia discusión y se regresó a las comisiones. Eso ahí puede quedarse meses
y llegarse inclusive hasta marzo del 2024. Y como también hay una lógica electoral en esto, hoy se puede decir que la oposición le ganó la partida al oficialismo, no solamente a los grupos parlamentarios Morena y sus aliados, sino al propio gobierno, que no logró reunir los votos suficientes. Mira, yo creo que hoy sí ganamos, pero yo tuviera cuidado con las fanfarrias y con la apertura de champán que veo ahí que hay alguna gente y las celebraciones, digamos, muy, muy grandes. ¿Por qué? Porque realmente lo que Morena hizo fue una retirada estratégica. O sea, no le dieron los votos, pero la verdad de las cosas es que no se puede hablar de que toda la oposición estuvo ahí. No. O sea, la oposición, al gobierno le faltaban 11 votos para lograr esta reforma. 11. En mi opinión, con la información que yo tenía a disposición, tuvo un momento donde le faltaba solo uno y al final se rajó uno y al final le faltaron dos. Entonces, cuidado, pues. Este tiempo que se están dando, yo no bajara la guardia. Yo me fuera muy, muy sensato a convencer a legisladores, particularmente de oposición, que estaban por darles el voto, de que no lo hagan porque no es la ruta, y también a tratar de convencer a la mayoría y al gobierno de que hay disposición de hablar de un cambio de estrategia de seguridad pública y que no tiene que ser una guerra de todo o nada, porque todos queremos garantizar la paz a los mexicanos. Entonces, si hablamos de fortalecer guardia, no, estamos a favor. Si hablamos de regular la participación de las Fuerzas Armadas, estamos a favor. Pero queremos un cambio que incluya fortalecimiento de policías estatales y municipales y fortalecimiento de la Guardia Nacional Civil. Ahora, yo lo que he dicho ahorita, lo quiero reiterar, porque senador, yo no quisiera... Sí. Dime. Nomás pues ya termina el chisme completo. ¿De dónde venían los votos esos? ¿De dónde los estaban sacando Morena cuando ya nomás le faltaba uno o dos? ¿De dónde se dice que venían los votos? No, pues de legisladores de la oposición. Te puedo garantizar que el PAN ya no traía votos. Pero ¿Del PRI? Bueno, cada quien que se haga responsable. Hay declaraciones públicas ya y entrevistas que dejan entrever que algunos de los legisladores, algunos, estaban valorando, y en el postulado, en el posicionamiento de la senadora Beatriz Paredes, que ella se pronunció por votar en contra, ella dijo que en su grupo habían valorado y que iban a votar cada quien como lo considerara. Yo, mira, déjame decirte lo siguiente. Yo soy muy respetuoso, argumento con fuerza, soy combativo y demás, pero respeto mucho. O sea, no, yo no creo que todo aquel que vote a favor es porque lo compraron o lo doblaron o porque traicionó a México. No lo creo. Yo creo que hay gente que está convencida genuinamente que esa es la ruta. Yo difiero y quiero convencerlos de que no, pero no tengo por qué considerar a fuerzas que eso es así, ¿no? Que sí veo que sí hay casos así. Y marcadamente pasó en la Cámara de Diputados, porque, a ver, no me van a dejar mentir, pero era un ataque brutal, frontal al diputado federal y dirigente nacional del PRI, escándalo tras escándalo, audios filtrados, la amenaza de quitarle la comisión, le abrieron proceso de desafuero, y yo lo dije en tribuna, adrede, porque creo que eso se tiene que hablar públicamente. Yo no soy fiscal, yo no soy juez, ni para condenarlo ni para exonerarlo, pero tengo dos dedos de frente, pues, y me dedico a política y sé muy bien que lo que hubo ahí fue un acuerdo político, porque milagrosamente, en cuanto el PRI presenta una iniciativa contraria a lo que así lo dijimos aquí. Sí, ya se acabó el problema. Entonces, una de dos, pues, o si tenía razón el gobierno y él es culpable, entonces hubo un pacto de impunidad. Y si no tenía razón y era inocente, entonces hubo un uso político de la justicia. Las dos están mal. Se tiene que acabar ese uso político de la justicia. Yo espero que eso no pase en el Senado, porque eso sí, para mí, es de lo más detestable que pueda existir en la política y es algo que yo quisiera que se acabara, esté el partido que esté gobernando. Esa es mi opinión. Una última cosa, senador Damián Cepeda Vidales. Pues a la coalición Va por México se le mueve una patita todavía. Yo estoy en contra de la alianza PAN-PRI, lo he dicho públicamente. Para mí no tiene que ver el futuro de esa alianza con el resultado de la votación en el Senado.
De entrada, si hubiera sido hoy, por ejemplo, yo creo que una mayoría de legisladores de la bancada del PRI hubiera votado a favor o hubieran estado ausentes, yo creo, ¿no? Ellos dirán, sabrán. Pues yo no creo que dependa de si 5, 6, 7 legisladores se mantienen. Bueno, lo dice Marco, ¿no? Lo dice Marco Cortés, que si pasa o no pasa depende de la alianza, es lo que dice Marco Cortés. Yo difiero, a mí me parece que ha tenido una actitud bastante tibia e ingenua en todo el trayecto de la negociación, porque me parece, lo digo con mucho respeto, que para el PAN es un error histórico esa alianza. Yo creo que es una incongruencia histórica, yo ya lo he dicho con ustedes, nacimos precisamente para cambiar un sistema dañino que implementó el PRI. No compartimos visión de gobierno, lo digo con respeto, pero volteo a los últimos estados gobernados, por ejemplo, Oaxaca, pues, oye, pues, ¿cómo vas a compartir y querer que continuaran gobernando si tienen al estado en pobreza extrema? Y hoy, en términos de lucha institucional, quiero marcadamente hacerle un reconocimiento a aquellos senadores y senadoras o legisladores que han tenido la valentía de estar ahí, pero la institución no ha estado ahí. O sea, no estuvo ahí, le dio los votos a Morena en la Guardia Nacional Militar. O sea, yo no sé por qué les sorprende este transitorio, pues si habían votado a favor toda la Guardia Militar en la Cámara de Diputados. Así es. Le dio los votos a la reforma educativa, que en nuestra opinión le ha hecho mucho daño a este país, y le dio los votos en nombramientos de subordinados en órganos autónomos, le dio los votos ahora la institución, la bancada, pues todos, vean los grupos políticos, todos les dieron los votos en la Cámara de Diputados. Entonces yo no creo que dependa de si en lo individual unos cuantos legisladores están a la altura. Yo creo que la institución claramente no comparte con nosotros visión de futuro. Yo creo que es una oportunidad para el PAN, hombre, lejos de una crisis. Es una oportunidad de sacudirnos proyectos con los que no coincidimos, sacudirnos proyectos que tienen un rechazo mayoritario ciudadano y presentar de una vez por todas un proyecto que genere esperanza de cambio para la ciudadanía. Eso creo yo, y yo quisiera ver muchísima más determinación en la toma de decisiones. Damián Cepeda, como siempre, muchas gracias por la información, la opinión, la valoración sobre lo que aconteció el día de hoy en el Senado, y ya estaremos en otra oportunidad platicando si se reactiva o no. Gracias hoy. Oye, muchas gracias, un saludo a ambos, y pues se puso calientito, es que venía de la sesión del Senado. Pues. Hombre, muy bien. Haga de cuenta que aquí siempre está como allá en el Senado. Como se puso en el Senado hoy, aquí está siempre. Hasta luego, senador. Gracias.